Buenas, buenas, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de anime.wap. Estamos aquí con nuestro querido Hatu. ¿Cómo estás, Hatu? Hola, muy bien acá, ¿y tú? Bien también. Aquí expectante, nos demoramos un poquito por problemas técnicos, pero ya volvimos con este nuevo capítulo que volveremos a a conversar y a trabajar sobre el futuro, sobre el cyberpunk. Vamos a hablar Claro, sobre Ghost in the Shell. vamos a hablar esto de posthumanismo. La última vez que hablamos de ley, la vez que hablamos de ley, yo hablé de transhumanismo. Pero aquí en Ghost in the Shell vamos a tener que hablar de posthumanismo. Y biopolítica. Sí, pues biopolítica. Foucault. Se viene capítulo. Buena. Se viene capítulo de 8 capítulos. No. Partiendo haciendo un resumen. Bueno, Ghost in the Shell es bien particular porque no es, si bien está basado en un manga, no es que la animación hayan seguido al manga, sino que Ghost in the Shell se puede dividir en tres partes, que son las películas, la película de 1995, que es la más conocida, que es en la que se basaron para hacer la de Scarlett Johansson, con la que sigue, que es la Ghost in the Shell 2, Innocence, que eso es ya como un arco. Eso es lo que correspondería al primer tomo del manga. Después viene el segundo tomo, que es como se denomina 1.5, que son las aventuras del departamento, al que no de policía, pero que trabaja la protagonista. Y en ese tomo se basaron para hacer la serie que se llama Ghost in the Shell Standalone Complex. Y ahí Standalone Complex consta de 4 partes. La primera, Standalone Complex, después viene Standalone Complex Segundo Geek, después viene Standalone Complex Solid State Society, que es una película, Uh-huh. y después viene, para los que digan que no hablamos de animes de temporada, Ghost in the Shell Standalone Complex 2045, que es la que estrenaron este año en Netflix. Y todavía está. Y además de esto existe Ghost in the Shell Arise, que es todo son varias películas y una serie, y son sobre la mayor Motoko, que es la protagonista antes de pertenecer a este grupo de antiterrorismo. Entonces, Claro. ya lo dije más o menos como resumido, pero para dejar más o menos bien claro de qué es la serie, es que es un grupo del gobierno que se especializa en casos de terrorismo digital. Ya. Y entre esos son las distintas cosas que van pasando, son distintos casos, como la película es un caso, la película 2 es otro caso, las series son una serie de casos. Entonces, desde este contexto, de ser este departamento que es la sección 9, surge toda esta gama de productos audiovisuales. Claro. Mencionar que junto con la serie del año 2020 está la primera de Ghost in the Shell, la del 95 en Netflix. ¿Sí? Que es súper importante, como la piedra que empezó todo de manera tanto como franquicia como los cuestionamientos a los que nos lleva. Así que si tienen Netflix, búsquenla. No es en live action, en la animada del 95. Sí. Ahí está. Incluso yo creo que es de las películas de animación japonesa más relevantes de la época, de los años 90 y del género. Claro, en el género marca un tema súper cuántico que es el
es el del ser humano y la máquina. Claro. Y en qué momento se reconoce la máquina como humano, como ser independiente. Exacto. De hecho, se llama Ghost in the Shell porque Ghost es lo que se denomina una especie de alma que tienen los humanos que ya no necesariamente tienen carne, sino que están hechos 100% de prótesis. Son cyborg en verdad. Entonces, son cyborg con cerebro humano y un ghost que es como el alma, que es lo que los vendría a hacerse, los vendría a definir como seres humanos. Pero en la misma serie se ponen cuestionamientos porque hay en la misma película al comienzo hay al personaje que buscan está implantando ghost en personas. Entonces claro, se están implantando almas. Claro, eso de que el alma, o sea, ojo, que en la serie, en la película, dicen literalmente ghost. No usan otra palabra japonesa, no, hablan específicamente de ghost. Y esto consiste en la conciencia de humanidad que tienen, el albedrío, el inconsciente, los deseos, las decisiones, incluso hay veces en que se puede sacrificar la placa madre, que es donde estaría supuestamente este Ghost. Y este Ghost también puede navegar por el ciberespacio, etcétera. Sí, pues de hecho ahí viene un poco lo que yo decía al principio del tema biopolítico, porque todas las mentes, todos los cerebros están unidos en una gran red. Entonces, de alguna manera, los gobiernos, bueno, comentar de que Ghost in the Shell es una serie absolutamente política, es muy, muy política. Y existe una red de todos los cerebros. Entonces, de alguna manera, si existe una red, existe alguien que pueda acceder a esa red. Y ahí están los poderes de los gobiernos. Pues entonces están quienes tienen el poder sobre lo humano. Pasa mucho en las series, por ejemplo, de que hackean cerebro. Entonces, tal persona se mete en los ojos de otra persona y ve y saca información, y así van buscando información, tanto los buenos como los malos. Al final, la individualidad no está concreta en sí misma, sino que somos todos dentro de una red de información. Claro, se enfrentan también a lo que es la naturaleza y la inteligencia artificial, que es la que están como encarnadas como en un cuerpo sin órganos. Ahora, yo que voy a hacer un paréntesis gigante. Cuando hablé de Lane, no me explayé sobre el cuerpo sin órganos. Voy a hacerlo sencillo. El cuerpo sin órganos es una teoría sacada de un texto poético que ocuparon unos filósofos, exactamente Deleuze y Guattari, sobre una especie de autodescubrimiento para reconstruirse de la destrucción del cuerpo normado. Ya. ¿Y eso qué significa? Esta teoría es un proceder continuo en el cual el cuerpo sin órganos, este cuerpo que ya se deconstruye, todo este proceso, va en la serie, la protagonista sigue en el cuestionamiento, no termina siendo cyborg. O sea, no, es cyborg, pero dice, oye, ¿qué más hay? Sí, se empieza a cuestionar su ghost y de dónde viene su ghost, ¿cachai? ¿Por dónde viene su recuerdo? Y hay unos personajes que son bastante menores, que salen en las series de Standalone Complex, que son los Tachikoma, que son como unos arañas y que robots y que lo ayudan como equipamiento bélico. Y esta araña le meten un ghost y empiezan a tener toda una reflexión, empiezan a tener conciencia sobre sí mismos, sobre sus libertades, y se establece todo un problema filosófico a partir de estos personajes, porque empiezan a dejar de ser máquinas
empiezan a cuestionarse si son humanos o no, pues. Porque ¿cuál es el límite de los humanos si ellos tienen Ghost? O sea, ¿por qué la mayor Motoko es más humana que ellos? Si en verdad ellos también tienen autoconciencia de sí mismos y tienen sentimientos y recuerdos, etcétera. De estos personajes que son bien laterales, eh, tienen muchas escenas de donde conversan ellos sobre este tipo de problemas. Entonces son como un elemento bien importante porque son momentos de donde se va la reflexión dura de la serie. Claro, esto de la máquina, de la profundización de lo virtual y de la imagen y de una conciencia de acuerdo con las reflexiones, podríamos hablar de un sujeto que es una máquina autopoética y que se va alimentando por las percepciones y que funciona como una especie de eco también, Sí, pero también en nosotros como transitivo, transitorio y en un conjunto podríamos decir disuasorio también. ¿ya? Entonces, estas contradicciones que se dan, estas contradicciones que causan preguntas no necesarias con respuesta, se da en este ámbito post-humano. Como ya había mencionado, Claro. lo de Lane, transhumano, el post-humano sería como el cuerpo sin órgano, una Claro, especie de acróbata en cuanto a la cuestión física. claro. ¿Se va entendiendo? ¿Cachai? Entonces, eso, porque ahora en la serie lo amplían a estas arañas que tú dices, Sí, pues. lo vuelve una locura mucho más grande. Sí, porque de hecho las arañas están incluidas para solamente yo creo que para hacer esa reflexión, Claro. porque establecen cariño y de hecho en la primera temporada deciden eliminar a las arañas por lo mismo, porque empiezan a tener conciencia y empiezan a poder tomar decisiones por ellos mismos por sobre las que le dicten. Pero después, en la segunda temporada, después los vuelven a usar porque se dan cuenta de que en verdad como que su comportamiento humano, por decirlo de alguna manera, los hizo ser más de ayuda. Po. Y al final de la primera temporada tuvieron un final trágico, un final con una tensión como si murieran personajes humanos queribles. Entonces le dieron ese cariz en la serie para que justamente se hiciera esa reflexión. Y también, ¿qué pasa? Que todos esos ghosts que tienen estas máquinas están en un cometa. O sea, no un cometa, ¿cómo se llaman estos que están en el espacio? En ¿Satélites? un satélite. Y también es una metáfora que es lo que pasa después de la película de Ghost in the Shell, que en Ghost in the Shell al final Motoko se da cuenta de que es una parte de una red. Ella, su Ghost es parte de una red gigante de Ghost, de pensamientos, etcétera, y se hace uno con la red. Entonces se transforma como lo que hablábamos de Lane, de que Lane después como sola es la red en sí misma. La mayor Motoko se vuelve dentro de la red un dato. Entonces ella ya no tiene la necesidad de su cuerpo, sino que ella se puede mover y usar el cuerpo de quien sea. Claro, lo que sucede, claro, en el segundo es cuando aparece este ángel de la guarda que Sí, dice Bato. Entonces, y esto que tú te refieres a cuando entra en la red, gracias al titiritero o sí, Puppet po. Master, lo convierte en esta especie de coito cibernético. Él mismo lo dice, la película explica las cosas súper claramente, Sí, aunque a la velocidad que lo hace distinto, pero cuando la muerte se hace necesaria para seguir viviendo, y en la segunda le dice, ustedes creen que la muerte es un don, claro. aquellos que ya son inmortales, ¿sí? Entonces, ¿cómo decirlo? Se engendra esta inteligencia a partir de este coito virtual y, ¿cómo te lo puedo explicar? Algo que me llama mucho la atención para analizar lo que sería esta sociedad, si es que llegamos a eso, que ya estamos como quizás en la transición a la chilena, es como el desuso
no el desuso, sino que ya las ciencias sociales están un poco añejas para empezar a tratar estos temas. O sea, la humanidad está atrás, bastante atrás. ¿Sí? Y hay que ponerla al día. O sea, por ejemplo, durante el romanticismo, la poesía y la literatura cayó en una pasta terrible durante 100 años. Mientras los demás seguían haciendo sus cosas, la ciencia, la música, cayeron en la pasta. Entonces, a mí me preocupa eso de los estudios sociales respecto a algo como Ghost in the Shell, porque los tenemos súper limitados. Sí. Sí, de hecho, la creación, las artes han llevado la reflexión mucho más allá de lo que lo han hecho la misma humanidad. El arte ha llevado estas reflexiones a niveles muy altos. De hecho, Ghost in the Shell, que el manga es del 89, creo, 89-90, yo luego cuando lo leí, está lleno de pies de páginas. Es como, casi que es como una tesis. Entonces te sale de qué libro sacó tal referencia para tal concepto, de qué lugar, de qué teoría. Te explica cada uno de los conceptos que se utilizan en la serie, en el manga. Entonces también Ghost in the Shell, más allá de ser una creación de manga y después de anime, es una investigación en sí mismo sobre estos temas. Claro, exactamente. Oye, yo quería citar cuando está la mayor Kusanagi y su compañero Bato, que cuando están hablando del futuro, todo esto, ella comenta, te cito: cuando era un niño hablaba como un niño, entendía como un niño, pensaba como un niño, pero cuando me convertí en hombre dejé de lado todo esto. Lo que ves ante ti no es el programa conocido como Puppet Master, ni la mujer que acostumbraba a llamar mayor. ¿A dónde irá la recién nacida ahora? La red es vasta e ilimitada. Fin de cita. Y termina la película. Claro. Así no, y a mí, ¿sabes lo que me causa mucho resquemor? Ya que en la segunda hablan que el humano, en el fondo, podríamos hablar de que el ADN es informática. Claro. De alguna manera. ¿Sí? Si es que los organismos son solo algoritmos y la vida es un procesamiento de datos, qué es lo más valioso, la inteligencia o la conciencia, y qué le va a ocurrir a la sociedad, a la vida, cuando estos algoritmos no conscientes, pero inteligentes, nos conozcan mejor que a nosotros mismos. Sí, pues. Y el tema que se trata también ahí es que si todo esto se materializa, esto va a ser controlado por un ente. Entonces ahí está claro. el control biopolítico. Entonces eso ya es súper fuerte porque claro, quien tenga los permisos suficientes para entrar en tu software puede utilizarte como tú quieras, porque al final el humano se transformaría en un software y el hardware, que sería como el cuerpo, no necesariamente tiene que ser identitario, pues. En estos momentos nosotros dependemos de nuestro hardware, de nuestra cara, de nuestra complexión física, nos caracteriza. Pero si nos transformamos solamente en software, nosotros podemos utilizar cualquier envase de cualquier cuerpo y nos transformamos en algo inmaterial, y ese algo inmaterial va a estar controlado por un gobierno, por quien sea, y eso lo lleva a una cuestión política súper fuerte, porque se nos lleva a la pérdida absoluta de las libertades. Claro, la cuestión, o sea, la redefinición de lo que es la libertad. Sí. Porque hoy en día estamos viviendo una época de pandemia en que vivimos bajo cordones sanitarios y toques de queda. Y ya como al tiempo la gente está bastante acostumbrada a esto, claramente con complejos psiquiátricos que pueden derivar del alimento, pero la gente ya está entregando su libertad a cambio de seguridad. Claro. Y a raíz de un virus, justamente. Sí, mucho de las cosas que pasan en la serie, en Standard Complex, son virus que suceden en el sistema, que alguien se metió un malware, un virus,
también, por ejemplo, en el manga Ghost in the Shell 2, hay unas batallas que son épicas, que son como antivirus, que se mete hackean el antivirus y después meten otra cuestión y después mete otro programa y van peleando así como entre hackeándose los propios los propios limpieza, ataque, todo y todo un nivel muy virtual como todo el mundo se habla como programas, como con palabras de técnicas de tecnología. Yo quiero añadir que Humberto Eco hablaba de que el alma, el espíritu, es mucho más breve que el cuerpo, no es al revés. Un ejemplo de ello es el Alzheimer, y decirlo de una manera poética sería: el alma no es más que un suspiro del cuerpo. Porque, y claro, hay que considerar que la existencia humana es en primer término corporal. Claro. ¿Sí? Y que ha sido sistemáticamente configurado por modos culturales, signos de identidad, etcétera. Sí. Y esto lo podemos pillar desde Frankenstein o la leyenda del golem. Que ojo, claro, en la segunda película se cita algo del golem, muy importante. Sí. Y por ejemplo, en respecto a lo del cuerpo, en el caso de Ghost in the Shell Standalone Complex, se trabaja mucho el tema del superhombre, o del hombre que supera la barrera del humano a través de las prótesis. Entonces, hay un personaje que sale en la película, salen todos porque es parte de la sección 9, que es Togusa, que él se niega a tener ninguna parte. Él es 100% humano. Entonces, de hecho, se ríen de él porque usa una pistola como de policía. Y él es bien importante porque él es más intuitivo, entonces logra saber cosas como más como investigador privado y llega a conclusiones que no llegan las máquinas. Pero independiente de eso, como que se habla mucho como de personajes de que quieren obtener mega fuerza o capacidad atlética increíble o armas en el cuerpo. Y eso se trata mucho en Standalone Complex, en la serie. Y también se habla mucho de eso como en el tráfico negro, o sea, como no es como que uno vaya, quiero hacerme un brazo, hágame un brazo. Como que también hay cosas ilegales, hay temas de migrantes, de migraciones ilegales, de todo ese tipo en Standalone Complex, vinculado a esta idea de la mejora, de superar al hombre, de ser un superhombre. El superhombre, que este concepto nietzscheano sería mejor traducido como suprahombre, el Übermensch, un hombre que supera al hombre, no un hombre genial, superhombre, un hombre que destaca entre el resto, no. Este está sobre lo que es lo humano. Sí. Y eso es así lo que esa pasa. Sería como la traducción más ideal del Übermensch. Claro. Y ese es el caso de Ghost in the Shell en Standalone Complex, que esta serie también trata de cosas más bélicas, de como este es un grupo antiterrorista, entonces se ve más involucrado en cosas de guerrilla, rencillas políticas, que llevan a conflictos bélicos. En la segunda temporada hay una especie de revolución entre los migrantes, donde la comunidad migrante china en Japón y todo lo que lleva el armamento al respecto, y que los próceres tienen
miembros prostéticos creo que le dicen en el anime. Entonces como que buscan sus mejoras muchas veces en pos de un fin bélico que lleva detrás una ideología. La ideología, claro, antes de la ideología, ya la película nos advierte desde un comienzo que todo este tema de las corporaciones no ha logrado acabar con lo que son los nacionalismos. Claro. Nacionalismo e ideología. ¿Qué podemos definir como ideología? Ideología es lo que uno piensa sin saber que lo piensa. Esa es una definición que pueda dar la ideología. ¿Cachai? Ese es mi aporte a lo que tú preguntaste. No, y por ejemplo, la primera escena de la película del 95, está no me acuerdo si era el embajador, creo que de China, y empieza a decir, no, pero es que este refugiado, que no pueden hacer nada, porque tiene fuero político, y todo un tema político para encubrir un crimen, o su implicancia en un crimen. Entonces ya te empieza a dar luces como te plantea lo oscuro de la política, como los chanchullos, po. Y la sección 9 es como un poco es como la sección ninja, po, como los que los mandan a solucionar problemas a la mala. Entonces llega la mayor con su traje invisible y lo mata. Y la hace corta y le pega un disparo. Lo que en general Ghost in the Shell trata muchas cosas, y yo creo que en general podría decir que se trata sobre el poder, el biopoder, el poder político de una manera más clásica, como de quién tiene más poder, quién tiene más fuerza, no sé, como en este caso, como el embajador, el presidente, la misma sección 9 que es parte del gobierno, que después trabaja fuera del gobierno, trabaja medio ilegalmente en un momento. Como que son todas cosas de reflexiones de poder, de libertades, y de un futuro próximo. Yo Ghost in the Shell lo veo como algo mucho más introspectivo. Lo que tú aludes lo veo más en Psycho Pass. Claro, es que lo que pasa es que lo que yo creo que me estoy enfocando un poco más en Standalone Complex. Ya. Sí, que Standalone Complex vamos mucho más en esa línea. Y bueno, la película del 95 es mucho más reflexiva, como dices tú, pues. La película, la 1 y la 2, que se van al tiro como en el problema filosófico. Es una gran invitación, sí, a la temática. Bueno, Ghost in the Shell está definitivamente en el serial de los mejores animes de la historia, yo creo, indiscutiblemente. Y su película es probablemente, junto con Akira, las dos más potentes de Cyberpunk que salían en Japón. Y Ghost in the Shell es tan fundamental al punto de que hasta los gringos quisieron hacer su versión y contrataron a Scarlett Johansson. Ni siquiera hicieron como la versión, como la que hicieron de Dragon Ball, toda Kuma. Claro, no, qué ordinario. Pero es que los gringos andan buscando una mina de oro para poder explotarla nomás. No creo que les interesara lo que es la franquicia Ghost in the Shell. No, pero se trató de mantener el eje reflexivo que tienen las películas, y es muy valioso las reflexiones, la cantidad de reflexiones que te da esa serie, porque sin ser grandilocuente, manteniendo una dinámica bien activa, como bien de acción, te tira un rollo filosófico bien denso y manteniendo el entretenimiento. Claro, entendiendo entretenimiento como la capacidad de mantener la atención del espectador. Claro. Y de un espectador bastante amplio. Sí, porque también si no estáis muy metidos en el rollo
filosófico como que entender. Igual lo vaya a pasar bien con la película, como que entre de ya la acción, la tecnología, entrete. Podríamos decir que sobre todo la película tiene hartas capas de las cuales uno puede acceder. Claro, bastantes perspectivas de dónde tomarlo. Oye, yo tengo aquí a mano, no lo tengo en físico, pero hay un texto que se llama Ghost in the Shell, Nostalgia de la Encarnación, ¿Ya? que es un libro físico de unas 170 páginas, de las cuales un tercio estarán a color, y está escrito por Aaron Rodríguez Serrano. Y voy a leer una breve cuestión que dice al respecto. Dice, nuestro análisis, por lo tanto, pretende rastrear la manera en que la película piensa y proponer, a su vez, su naturaleza de obra maestra, capaz de servir como puente entre Descartes, San Pablo, los programas conversaciones desarrollados en el MIT, las profecías de Hubert Dreyfus, Donna Haraway o Michel Foucault. Recordemos que la Donna Haraway es la que escribió el manifiesto Cyborg, que mencionamos en el capítulo de Ley. De Ley, claro. Sí, oye, pero ahí se lanzó esa cita, estuvo fuerte. Y yo creo que con esa cita debemos por terminar el capítulo. Para que este capítulo tiene su particularidad, porque hablar de Ghost in the Shell siempre tiene una particularidad bien reflexiva, siempre es grato. Sí, pues siempre es grato, siempre es muy bueno hablar de esto, y mientras más pasen los años, mejor. Es como lo que decíamos en el capítulo de Sakura, como Ghost in the Shell envejece bien, o quizás como que no envejece. Como que yo creo que envejece y se mantiene como un buen clásico debido a su funcionamiento. Tú lo puedes ver ahora y ni siquiera hay reparo en la animación, como que todo está bien. Exactamente, yo la semana pasada me vi de nuevo la primera en Netflix, yo que ahora tengo Netflix, tengo que aprovechar, y sabes que tienes razón, me pasó eso, no envejeció. No, está impecable. Y la número 2 estuvo nominada en Cannes, así que grandes ligas. Ya, pues Jatu, que estés súper bien. Igual, Vlad, y cuídate. Chao. Chao, chao.